compuesto de dos raíces, una griega y una latina, y por el otro lado, pues un término acuñado en Francia por el positivismo de Augusto Comte. Entonces, como Durkheim y Comte eran los que usaban la palabra sociología y la revista que competía con la de Max Weber era L'Année Sociologique, fundado por Durkheim en Francia en el siglo XIX, la revista que él fundó con Sombart era el Archivo para la Sozialwissenschaft, es decir, la ciencia social. En ese momento no acepta la validez de sociología y la política social. Por estas razones es que Jaspers empieza definiendo en ese discurso funerario por qué Max Weber era un gran filósofo, y lo trata también como político y como científico y como historiador, y paradójicamente no le dedica un solo renglón de su discurso a Weber como sociólogo. Weber mismo se consideraba economista. Las cátedras que siempre tuvo desde muy joven, cuando consigue la gran hazaña en la Alemania del siglo XIX de conseguir una cátedra como Herr Professor de economía política, lo consigue poco antes de cumplir los 30 años, lo cual era algo realmente extraordinario. Fue un profesor muy joven y siempre fue en economía política. Como Jaspers dijo que Max Weber había sido, lo consideraba el más grande filósofo del mundo occidental en ese momento, pues recibió protestas por parte de los filósofos especializados, entre ellos su amigo y colega desde la infancia, Heinrich Rickert. Y Jaspers, pues acabó escuchando, tuvo polémicas con Rickert al respecto. Los dos se dijeron mutuamente que no interpretaban correctamente la obra de Max Weber. Y en 1932, Jaspers escribió un artículo mucho más grande, prácticamente un librito, sobre Max Weber como investigador, político y científico, en el cual, pues un poco para contestarle a Jaspers, dijo lo siguiente, que es lo que es el motivo del inicio de mi conversación. 1932, con un prefacio. Max Weber fue el alemán más grande de nuestro tiempo. No el filósofo, no el sociólogo, no el economista, el alemán más grande de nuestro tiempo. Y con este juicio anticipamos algo que solo edades posteriores podrán confirmar definitivamente, o sea, nosotros. Yo me atrevo a pronunciarlo a una conciencia de que no está permitido hacer tal cosa. Con esta convicción he vivido medio siglo. Bueno, entonces pasó de considerarlo el más importante filósofo del mundo alemán, aunque él no era filósofo profesional, en 1920, y en 1932 está declarándolo el más grande alemán de nuestra época, y esto va a quedar confirmado para las generaciones futuras. ¿Por qué? Bueno, ciertamente la obra de Max Weber se ha ido consolidando, ha tenido muchos altibajos, ha tenido tantos altibajos quizá como lo ha tenido la validez de su tesis sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo, pero como yo lo demuestro en una investigación que cubre más de 100 años de polémica en torno a la cuestión de la validez de la guerra académica de los 100 años, pues también la obra de Weber, la figura de Weber y su obra han tenido altibajos. Por ejemplo, en México, Weber no fue el primero de la familia de los Weber que fue traducido al español. El primero que tuvo un libro traducido al español de los Weber fue su hermano, Alfred Weber, su Historia de la Cultura. Esa Historia de la Cultura traducida por ahí de 1936, 37, es de los primeros libros que traduce el Fondo de Cultura Económica, se llevaba como libro de texto en escuelas normalistas, en la Escuela Normal Superior y también en la de Jalapa. Era el texto clave de los normalistas en una época.
Y como era libro de texto, pues se vendía mucho más y tuvo muchísimas reimpresiones. Cuando apareció la primera traducción en cualquier otro idioma de Economía y Sociedad, que se hizo en 1944 por los republicanos españoles, pues la obra de Weber, Weber era realmente poco conocida. Y la edición de 1944 tardó 20 años en agotarse, no se vendía. Los traductores de Economía y Sociedad, Eugenio Imas, Roura Parella, José Medina Chavarría, el único mexicano que participaba en ese equipo fue el que tradujo la Sociología del Derecho, el jurista Eduardo García Maínez. Y todos se quejaban de que esta obra, pues que no había sido consultada, a pesar de que ya ellos ya la veían desde antes de venir a México como una de las obras más importantes de ciencias sociales. Tardó 20 años en agotarse y todavía se pueden conseguir algunos ejemplares aislados en las librerías de Donceles, en las librerías de Viejo de la Ciudad de México. O sea que no se alcanzó a vender completamente. En 1964 apareció una nueva edición, pero aquí lo importante es que Weber, digamos, entre 44 y 64, tuvo una recepción relativamente escasa en México. En la Escuela Nacional de Ciencias Sociales y Jurisprudencia, posteriormente Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, el primero que empezó a hablar de Max Weber en su sociología fue el maestro Antonio Caso. Pero el maestro Antonio Caso no cita a Economía y Sociedad, nada más menciona brevemente el escrito de la ética protestante y el espíritu del capitalismo. El número 1 de la revista mexicana de sociología del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México publican 2 artículos, uno de Raymond Aron, estoy hablando de 1938, y otro de un jurista cercano parece ser que a Lucio Mendieta y Núñez, que escribió un artículo sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo, en donde el señor Barragán simplemente no entendió absolutamente nada de la tesis de la ética protestante. Es más, hay la sospecha de que ni siquiera leyó la obra, sino que tocó de oídas. Repitió lo que habían dicho otros autores en otras partes del mundo, principalmente Peter Sorokin, que era profesor en la Universidad de Harvard y que había publicado en francés pues una síntesis de sus obras de las teorías sociológicas, y de ahí sacó todas sus ideas de tal manera pues que allí en la historia de la Guerra de los 100 años lo registro como una entrada con el pie falso en México a discutir la obra de Max Weber. Se escribe en el número 1 de la Revista Mexicana de Sociología una obra, un artículo sobre la ética protestante por parte de un autor que ni siquiera la leyó. Y es fácilmente demostrable. Bueno, en 64 se cumplían los 100 años del nacimiento de Max Weber, quien nació el 21 de abril de 1864. Y el Fondo de Cultura Económica entonces hizo una segunda edición basada en la 4ª edición alemana con varias de las cosas que ya había introducido, de modificaciones que ya había introducido Johannes Winkelmann en Alemania. Esa es una edición que se publicó 2 años después de la muerte de Marianne Weber, que tuvo lugar en 1954. Y por lo tanto, el editor ya se pudo tomar demasiadas libertades de edición en esa obra que posteriormente no resistieron el paso del tiempo y serían profundamente criticadas, no solo en Alemania, sino en otras partes del mundo, por considerar, entre otras cosas, que había una especie de modificaciones y de meter capítulos que Weber nunca escribió, como por ejemplo el de la sociología del Estado, que Weber no alcanzó a escribirlo y que Winkelmann entonces decidió tomar escritos políticos de Max Weber para quitarle él según los juicios de valor y publicarlo como sociología del Estado.
A Max Weber y a Marianne les hubiera parecido es un escándalo, porque Weber cuidaba mucho de no incluir sus escritos de participación política con los escritos académicos. Y decía que no, porque sus escritos políticos tenían abiertamente juicios de valor. Los juicios de valor que él prohibía o que buscaba separar en el medio académico, los escritos políticos no, pues son escritos de militancia, de combate político, a favor del Partido Liberal Nacional, a favor del parlamentarismo, de crítica fortísima a la demagogia catastrófica del Kaiser Guillermo II, insultos al Kaiser Guillermo II que hay en algunos de esos artículos. Entonces, por supuesto que eso no era considerado trabajo académico, sino que eso era algo separado, y a Weber le hubiera parecido pésimo esa licencia que se tomó Winkelmann de incluir escritos políticos en una obra como Economía y Sociedad, que aunque reconstruida por Marianne Weber tuvo mucho el cuidado de no meter juicios políticos, escritos políticos en esa obra. Weber va a tener después un periodo de relativa poca atención. En la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, a Max Weber se le veía como el Marx burgués, o el Marx burgués que se le había pasado toda su vida luchando contra el fantasma de Marx, citando una frase de Albert Salomon, y pues se le leía también muy mal en esa época. Había un texto de un jurista editado en Porrúa, que era demasiado simplificado también y no era una buena presentación para la obra de Weber. Así que no fue sino hasta la segunda mitad de los años 70 que Weber empieza a leerse con mayor seriedad en México. Hay aportaciones muy importantes ahí de Luis Aguilar Villanueva, de Marta Cecilia Gil Villegas, de incluso personalidades como José María Pérez Gay, que aunque nunca escribió nada sobre Weber, daba magníficas y espléndidas clases sobre Weber y la Escuela de Frankfurt. Y pues posteriormente, para la década de los 80, se empiezan ya a traducir obras de Weber desconocidas, y es a partir de la década de los 80 que Weber va a empezar a ser bien conocido en México. Podemos decir que ahora estamos en una cresta de recuperación de interés en la obra de Weber. El Fondo de Cultura Económica publicó en 2014 la tercera edición de Economía y Sociedad. La primera fue la de Marianne, que hicieron Ina Chavarría y compañía. La segunda fue la de 56, con introducciones de Winkelmann. Y la tercera es la que hago yo, en donde yo ya me baso mucho en los criterios editoriales de la Academia Bávara de la Ciencia y de todos los que se encargaron de hacer la Gesamtausgabe, o edición integral de la obra de Max Weber. Traduje aspectos que era muy importante traducir para hacer esta nueva edición. Quitamos la mezcolanza que hizo Winkelmann de la sociología del Estado, y quitamos también los fundamentos racionales y sociológicos de la música, por considerar que estos no es que no sean importantes, pero esos no formaban parte de Economía y Sociedad, por lo menos no de la primera edición que fue la que editó Marianne Weber y que fue la que tradujeron los republicanos españoles aquí en México. Bueno, esto simplemente para dar una variedad de hasta qué punto, de perspectivas, tiene razón ese pronóstico que hacía Karl Jaspers en 1932, de que lo íbamos a acabar valorando en generaciones futuras como el alemán más grande de su época. Debemos de considerarlo finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Como pensador que ha influido en la metodología y la teoría de investigaciones sociales de todo tipo, tanto en la historia como la sociología, la ciencia política, las relaciones internacionales y un poco menos en economía, cosa que a Weber le hubiera parecido raro, se ha cumplido el pronóstico que hizo Karl Jaspers en 1932. Vamos a ver hasta qué punto puede ser cierto esto de verlo como el filósofo también
pues más importante del mundo occidental, como lo dijo en 1920. Pero conviene entonces pues dar un poco más de referencias con respecto pues a la efeméride que estamos celebrando el día de hoy. Carl Emil Maximilian Weber nació en 21 de abril de 1864 y murió el 14 de junio de 1920, hace 100 años, en la ciudad de Múnich, como consecuencia de un rebrote de la influencia española. Es decir, la influencia española alcanzó en Austria y el sur de Alemania su pico a mediados de 1919. Pero en esa época, por cierto, Max Weber no estaba en Alemania, estaba en Austria. Y pues no tuvo consecuencias para él en ese momento, pero en junio del 20, debido a que tenía una salud precaria, entre otras cosas, pues por la mala alimentación de los años de la guerra y por el otro lado, porque tomaba desde muy joven drogas para dormir, para calmar por una enfermedad nerviosa que tenía. Y esas drogas, como el Nirvanol, esa era la marca de lo que tomaba, o sea, lo llevaba al Nirvana, estaban hechas a base de opiáceos. Y los opiáceos con el tiempo dañan también mucho la salud. Como consecuencia, uno de los aspectos importantes de ese consumo de drogas fue que la salud la tenía minada y por lo tanto estaba tocado. Murió relativamente muy joven, a los 56 años, aunque en las fotografías que se conocen de él de los últimos años se ve realmente mucho mayor. O sea, sí pasó por situaciones complicadas y una depresión que le duró 4 años entre 1899 y 1904, de la cual una vez que se recuperó empezó a producir grandes obras como la Ética Protestante o el ensayo de la objetividad cognoscitiva en las ciencias políticas, en las ciencias sociales y políticas. Y a partir de ahí, pues ya va a tener prácticamente 17 años, solamente 17 años, de producción propiamente sociológica, de 1913 a 1920. El Max Weber del siglo XIX es más conocido como un historiador, un jurista, un especialista, que era una hazaña también en Alemania, un especialista tanto en germanística, en derecho germánico, como en derecho romanista. En los dos se doctoró con una tesis como germanista y se habilitó como profesor con una tesis romanista, al grado que Theodor Mommsen, el historiador de la historia de Roma, el único historiador que ha ganado un premio Nobel de literatura en 1907, pues fue el que examinó a Max Weber para su examen de habilitación y al terminar el examen dijo que, aunque no estaba de acuerdo con algunas de las cosas que había dicho, evidentemente el que podía ser su sucesor, el que puede llevar la lanza que este brazo ya está muy cansado para llevar, como dijo en esa ocasión, es el joven Max Weber. Y Weber no se decidió a convertirse en un romanista teniendo todo el camino allanado para allá. Cubrió muchísimas cosas, muchísimos ámbitos de investigación, una perspectiva que tiene prácticamente enciclopédica y que pues en su participación política hay también que considerar que es una figura muy importante porque le toca vivir todo el Segundo Reich, ¿no? El Reich que funda Otto von Bismarck con la unificación alemana que lleva a cabo de 1862 a 1870. Y después, pues son los 48 años que van de 1870 a 1918, cuando Alemania pierde la Primera Guerra Mundial, desaparece la monarquía, se funda una república sin monarca, una república parlamentaria, en la cual Max Weber va a tener una enorme participación porque tiene escritos políticos que desde 1916 estaban ya pidiendo que Alemania se organizara parlamentariamente. Y defiende el parlamento y defiende la democracia, pero
no como un fin en sí mismo, sino siempre como un medio para la consecución de otro tipo de valores que para él podían ser considerados los más importantes. ¿Cuáles eran esos valores? Decía, bueno, pues en un mundo crecientemente burocratizado y tecnologizado, necesitamos defender el valor de la libertad individual. No es un valor universal, no lo han tenido todas las culturas. Hay muchas culturas contemporáneas que lo subordinan a otros valores, como puede ser la igualdad, la equidad, la justicia, la restricción de libertades. Pero a él le parecía que la libertad estaba por encima de ese otro tipo de valores y por ello, pues en más de una ocasión sostuvo la posición de considerar que la democracia era un medio para poder mantener una pluralidad de burocracias y no una sola como en el socialismo. Y por el otro lado, el otro valor que para Weber era fundamental era el nacionalismo. Él dice en más de una ocasión que él va a analizar las cosas en términos en términos realistas del papel o de la posición que una nación tiene en el mundo. Con lo cual, entre otras cosas, le va a dar también fundamento a la teoría realista de las relaciones internacionales. Pero son valores últimos que él simplemente presenta como algo que son importantes para conseguir mediante el método instrumental de la democracia, punto por el cual sería muy criticado en los años 50, incluso por un descendiente suyo, como es el historiador, sociólogo, politólogo Wolfgang Mommsen, que era un descendiente del premio Nobel Theodor Mommsen, y también era como un sobrino nieto de Max Weber, porque una hermana suya se casó con un hijo de Mommsen, y de ahí vienen esta pareja de historiadores Mommsen. Y él escribió en 1959 su tesis doctoral, con mucha información, una tesis espléndida, pero criticando a su pariente consanguíneo en 1959, ya en la Alemania desnazificada, por su visión nacionalista y en donde defiende a la democracia como un medio y no como un fin en sí mismo. Con el tiempo el propio Mommsen corrigió esta perspectiva. Es una visión realista de las cosas. Un último punto que hay es que Max Weber considera que, Karl Jaspers llegó a considerar en su discurso funerario que la mejor manera de caracterizar lo que Weber había tenido en términos de su participación política y social era el considerarlo como algo que podría ser clasificado bajo un heroísmo escéptico y resignado. Wolfgang Mommsen dice que era un liberal sin esperanzas, desesperanzado. Otros dicen que veía que eso era así porque veía a la política sin ilusiones, en un mundo desencantado. Y por eso decía cosas que podrían ser muy realistas. Con respecto a su actualidad, voy a dejar ahorita aquí un poco más de tiempo, pero miren, lo que me interesa en lo que sigue, pues es un poco hablar pues de la importancia, de por qué realmente tiene esa enorme importancia en las ciencias sociales. Creo que ahí Adrián tiene algunas imágenes de portadas de libros de Max Weber y de otras fotografías que quizás pudieran ayudarme, porque yo no sé si se va a ver lo que vamos a poner ahorita. Bueno, mejor irnos por ahí, por las presentaciones. Básicamente, Max Weber pues escribe una política, una obra como la de Economía y Sociedad, que él nunca consideró que iba a ser su obra más importante. La obra que él consideró más importante era sus 13 volúmenes de ensayos de sociología de la religión, donde estaba incluida su tesis de la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Economía y Sociedad empieza a escribirlo por un compromiso editorial que había adquirido para publicar una enciclopedia de economía social. Y esa enciclopedia de economía social, aquí está la obra de Economía y Sociedad al lado de la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Estas son
probablemente las dos obras más conocidas y más importantes de Max Weber. La ética protestante y el espíritu del capitalismo ha tenido mucha mayor difusión por muchos más años y también es la que más polémica y discusión ha generado en todo el mundo. Economía y Sociedad, en cambio, es una obra que empezó a tener una influencia en la metodología, proyectos de investigación, pues hasta después de la segunda mitad del siglo XX. Pero con el tiempo, cuando ya se hizo esta encuesta por la International Sociological Association, la Asociación Sociológica Internacional que presidía Canadá en 1999, fue considerada la obra más importante de ciencias sociales en el siglo XX. La pregunta de la encuesta de la Asociación Internacional de Sociología, que la mandaron a varios investigadores de 60 países, a mí me llegó también, era que rankeáramos cuál era el libro, no decían la obra, el libro más influyente e importante de ciencias sociales en el siglo XX. Y pues investigadores de 60 países pusimos Economía y Sociedad en primer lugar. La ética protestante también salió rankeada, pero en cuarto lugar. Y pues allí estaban pues las obras de Aron, las obras de Habermas, de Bourdieu, de Foucault, de Horkheimer, de Adorno, de Robert King Merton, de Hans Morgenthau, pero ninguna podía competir en ámbito de rango de poder cubrir las cosas como esta de Economía y Sociedad. Y algunos preguntaron, bueno, ¿y qué pasa con Marx? ¿Y qué pasa con Tocqueville? ¿Qué pasa con Durkheim? Pues les tuvieron que responder, perdón, es que esta encuesta es nada más para libros de ciencias sociales del siglo XX. Marx y Tocqueville son del siglo XIX y todas las obras de Emile Durkheim, todas las obras importantes, con excepción de las formas elementales de la vida religiosa, son también del siglo XIX. Así que en este sentido, pues Max Weber era más un científico social del siglo XX. Pero bueno, la obra mucho antes ya había sido considerada de esta manera, incluso en Francia, y por un pariente, regresemos a Economía y Sociedad previamente, porque por un pariente de Aron, que era, regresemos a la portada de Economía y Sociedad, por favor, porque un pariente de Durkheim, Raymond Aron, había considerado desde los años 30 que pues la obra más importante, que superaba por mucho a la de su tío político Emile Durkheim, era Economía y Sociedad. Decía Aron que además de ser Economía y Sociedad, la obra maestra de Max Weber y de toda la sociología, Economía y Sociedad ha sido aclamada, pues en fin, como la obra de ciencias sociales más importante del siglo XX y también la construcción más monumental que se haya intentado en este campo. Es muy difícil de resumir toda esta obra, pero puede descubrirse como una obra titánica que desarrolla a partir de un método comprensivo hermenéutico un tratamiento sucesivo, simultáneo, de una sociología económica, una sociología jurídica, una sociología política de la dominación y una sociología de la religión para transfigurarse en un fascinante análisis sociológico de las sociedades modernas contempladas contra el telón de fondo de la historia universal, como dice Wolfgang Mommsen. Mediante la comparación efectivamente con otras culturas, en esta visión enciclopédica que tiene Max Weber, con China, con India, con la India, con el Islam, con el antiguo judaísmo y todo el desarrollo occidental de un experto en historia grecorromana y en historia medieval, pues esta obra tiene la originalidad de darle un fundamento al balance actual de la tensión que puede haber entre Oriente y Occidente, porque trata muchos aspectos de China y del Islam que son importantes considerar. La otra obra de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, bueno, un detalle importante que muy pocas personas saben,
es que Max Weber no llegó a conocer ninguna de estas dos obras como libro. Y no las llegó a conocer como libro porque La ética protestante y el espíritu del capitalismo se publicó como artículos de revista. Y después en una recopilación de los 3 volúmenes de ensayos de sociología de la religión. Así que Max Weber nunca conoció una obra, un libro suyo que se llamara La ética protestante y el espíritu del capitalismo. La primera vez que se publicó esta obra como un libro no fue en alemán ni en español, fue en inglés, en la traducción del sociólogo Talcott Parsons en 1930, y 4 años después, la editorial Moore de Tübingen, ante el enorme éxito que había tenido la edición de Parsons, decidió publicar un libro en 1934 que ya fue como libro. Y Economía y Sociedad, Weber alcanzó a mandar a la imprenta la primera parte, de hecho es una quinta parte por el volumen, y su viuda se encargó de reconstruir el resto de la obra. De tal manera que Max Weber tampoco conoció ni siquiera el primer tiraje, la primera sección que él mandó a la imprenta. Economía y Sociedad es una obra reconstruida en muy buena medida por Marianne Weber, con fundamento en todo lo que encontró en los archivos y los cajones del escritorio de su marido, para finalmente darle esas características. Así que en muy buena medida, si esta obra es considerada hoy en día la obra de ciencias sociales más influyente del siglo XX, eso se le debe también a Marianne Weber, porque Max Weber nunca consideró que esa iba a ser su obra fundamental. Esa es una de las razones por las cuales en el Fondo de Cultura Económica yo insistí que se incluyera la imagen de Marianne Weber en la portada. En Alemania le habían dicho a Marianne Weber que ella estaba haciendo un acto de deshonestidad intelectual al no ponerse como coautora en la obra. Ella se rehusó, ella siempre dijo que era la Hauptwerk, la obra principal de su marido, y decidió editarlo con bastante tono, a tal grado que incluso hemos regresado a su edición y hemos dejado atrás la de Winkelmann, simplemente le hemos modificado algunas cosas, tanto en Alemania como en México. Pero como Marianne Weber no quería aparecer como coautora, pues los editores alemanes consideraron que eso no se podía hacer. Se podían escribir introducciones como la que yo escribía hablando de su enorme importancia para la configuración de esta obra, pero en realidad no se podía poner a ella de coautora, y los libros académicos alemanes no tienen ilustraciones como sí lo permiten las portadas del Fondo de Cultura Económica. Así que cuando se iba a publicar la edición, yo insistí, la segunda reimpresión de la obra, yo insistí en que se pusiera a Marianne Weber, porque yo sabía que a mis colegas alemanes, a mi maestro Wolfgang Klüchter, le iba a parecer que esta es precisamente una de las mejores soluciones a ese problema. Aparece como coautora en la imagen, se le menciona con toda su importancia en la introducción, pero en realidad ella no puede aparecer como coautora en el título, respetando en eso su voluntad. La ética protestante y el espíritu del capitalismo, entonces, como artículo o ya después como libro, es de lo que más siempre se discutió a lo largo de 100 años. Ahora sí pasemos a lo que es el texto de la guerra académica de los 100 años. Es un texto que se ha discutido constantemente en 100 años. Y aquí, esta investigación que yo hice, que consta de más de 1.500 páginas, pues registra año por año, década por década, en las distintas disciplinas de la economía, la sociología, la ciencia política, las relaciones internacionales, incluso la teología, la discusión que gestó en muy diversos ámbitos y desde muy diversas perspectivas y en muy diversos países la tesis de Max Weber. Es probablemente la tesis de ciencias sociales que más se ha discutido en la historia de las ciencias sociales. Y ahí está el registro de lo que yo presento hasta 2013-2014. Y es una tesis que, aunque ahora en la obra de Weber ya no tiene
pues el mismo impacto que tenía, por ejemplo, hace una década. Es una obra que tiene, pues, vaivenes, cuestiones de, ¿cómo le llamaremos? De, de alzas y bajas. En 2004 hicieron un seminario en la Universidad de Heidelberg que se llama, para discutir la actualidad y la vigencia del pensamiento de Max Weber en el siglo XXI. En esa ocasión, varios alemanes se reunieron para discutir si existía un paradigma Weber y publicaron un libro que se llama así, El paradigma Max Weber. Tomaron la idea del libro de Kuhn, de la estructura de las revoluciones científicas, para pensar si esto se había convertido en un paradigma dominante de la investigación científica social, por lo menos hasta cierto punto. Y los diversos autores llegaron a decir que la obra de Weber ha rebasado en su influencia lo que es propiamente la investigación de ciencias sociales. En Economía y Sociedad, Weber hizo una tipología de 3 tipos puros de dominación, son abstracciones conceptuales, de 3 tipos puros de dominación, en donde está la dominación burocrática, legal, racional, la dominación tradicional con varias subdivisiones y la dominación carismática. Pues bien, decía en Alemania, carisma se utiliza ahora en los noticieros deportivos para hablar de los futbolistas o en los noticieros de cine para hablar de las diferentes actrices y actores, no nada más de Hollywood. Se utiliza para diversos tipos de políticos, se utiliza incluso para lo que pueden ser determinado tipo de bellezas. Es un término que todo mundo utiliza ahora, es un término universalizable, pero proviene de unas investigaciones que Max Weber hizo sobre sociología de la religión. Y originalmente la primera clasificación tripartita de esos tipos ideales lo hizo para identificar tipos de legitimidad religiosa. Dado el enorme éxito que tuvo esta investigación, decidió después hacer la tipología para la sociología de la dominación, la sociología política, y entonces, pues Max Weber, el paradigma Weber, por la burocracia, por el carisma, por la racionalización, por la frase de él del desencantamiento del mundo, han tenido pues una enorme repercusión en ámbitos que van más allá de la filosofía y de las ciencias sociales. Max Weber también, eso ya es de sus escritos políticos, pero Max Weber también hizo la distinción por primera vez entre legalidad y legitimidad. La legalidad entendido en términos de normas jurídicas y la legitimidad entendido en términos de creencias socialmente compartidas por una comunidad para darle reconocimiento a una forma de gobierno. Y Weber es el primero que llega a plantear en sus escritos políticos que puede haber regímenes políticos legales, pero que son ilegítimos. Concretamente la República de Weimar fue un modelo de construcción constitucional legal, como lo llegó a decir el jurista Hans Kelsen, y sin embargo era ilegítimo porque la mayor parte de los ciudadanos alemanes de la República de Weimar para 1926, 27, 28, no lo consideraban legítimo, consideraban que había sido impuesto desde el exterior por el Tratado de Versalles. Podemos poner muchos más ejemplos de sistemas que son legales pero ilegítimos y también sistemas legítimos que son ilegales, ¿no? Hay muchos. Es, por ejemplo, el Hugo Chávez en Venezuela, que tomó posesión con un juramento sobre la Constitución vigente, diciendo, juro sobre esta Constitución que no reconozco desde ahora porque la voy a cambiar toda, que voy a ser presidente. Y entonces, pues, él tenía una legitimidad y juró, pues, de una manera ilegal su toma de posesión e hizo muchas cosas de manera ilegal que, por el otro lado, Max Weber tenía muy consciente que eso podía pasar por la figura de Otto von Bismarck, que en una ocasión presentó un presupuesto al Parlamento que no le fue aprobado y él, con su carisma y su legitimidad, decidió ir de puerta en puerta a cobrar los impuestos, mandó funcionarios, y todos los leales y sometidos súbditos
alemanes pagaron los impuestos a pesar de que eso era ilegal. Entonces, por eso es que Weber tenía muy consciente esta distinción entre legalidad y legitimidad. Weber también hace la distinción entre la ética de responsabilidad y la ética de convicción, y por qué la ética de responsabilidad es aquella que puede ser la más adecuada para una concepción política. Y por último, en la ética protestante y el espíritu del capitalismo, pues Max Weber utiliza al final un diagnóstico hacia el futuro. Ese diagnóstico hacia el futuro decía, y es lo que Jaspers y otros consideraron que era de una gran percepción filosófica, era preguntarse por el tipo de ser humano que va a tener que vivir en la modernidad en condiciones de un mundo crecientemente burocratizado, desencantado y tecnologizado. Y él lo que decía es que la esencia de la naturaleza humana iba a cambiar, porque en este momento estábamos ya viendo, y se refería a la sociedad de Estados Unidos, como allí en esta sociedad prácticamente agónica, agonal del deporte, de la competencia del deporte, tienen unos individuos, tomo una frase modificada de Nietzsche, que son unos especialistas sin espíritu y hedonistas, gozadores sin corazón. Y se pregunta, ¿y estas nulidades piensan que son el nivel más alto que ha llegado a alcanzar el desarrollo de la humanidad? Por supuesto que no. Y él dice allí que en cierta forma la sociedad industrial contemporánea vivimos en una Stahlhartes Gehäuse, que se tradujo como si viviéramos en una jaula de hierro, por Talcott Parsons, Iron Cage. Es una mala traducción, porque Weber no está hablando de hierro, sino que está hablando de acero. Stahl es como steel en inglés. Y el acero tiene muchas características modernas, flexibles, maleables, adaptables, que hacen que se pueda utilizar para muchísimas cosas el acero. Y por el otro lado, no es una jaula, no es una prisión. Incluso por ahí en alguna parte, creo que en la introducción de Economía y Sociedad lo llegué a poner, no lo mencioné por nombre, pero ustedes van a saber a qué me refiero. Un narcotraficante que ha sido apresado y lo meten en una jaula, no pierde su esencia de ser un narcotraficante por el hecho de estar metido en una jaula. Se puede escapar y lo pueden volver a atrapar y regresar a la jaula y seguirá siendo el mismo narcotraficante. La jaula no lo cambió. En cambio, el caparazón, el molde de acero, el molde acerado, es algo que transforma al ser humano. Es como el caparazón de una tortuga o la concha de un caracol, que para ellos no lo ven como un elemento externo a su propio ser, sino que lo construyen y lo acaban aceptando como si fuera su propio hábitat. De tal manera que si se le quita a una tortuga su caparazón o a un caracol la concha, quedaría totalmente inerme y podría morir. Es el ejemplo que yo pongo a veces a mis estudiantes diciéndoles, imagínense que se quedaran sin sus iPads, sin sus computadoras, sin sus celulares, sin internet, sin teléfonos, ¿no? Una semana antes de que presentaran sus exámenes finales. Ya no van a poder hacer nada, ya incluso desarrollaron un nivel de dependencia hacia estos instrumentos que hace que no pudieran preparar sus exámenes nada más con la lectura de libros, ¿no? Bueno, es una imagen de lo que constituye ese caparazón acerado que ya está cambiando la esencia de la naturaleza humana. Max Weber no dice que el hombre del futuro, que el ser humano del futuro vaya a ser necesariamente inferior o superior. Dice, es algo que va a ser diferente. La tecnología va a modificar la naturaleza esencial del hombre. El Homo videns, todas estas cosas de las que hablaron Bobbio y Umberto Eco, ya está previsto en la forma como Max Weber veía esto del caparazón acerado. Y precisamente por este problema de la transformación de la esencia de la naturaleza humana, de la transformación antropológica, las condiciones de existencia
Existenz, Dasein del ser humano moderno en estas condiciones tan diferentes, es por lo que Jaspers decía que era el filósofo de nuestro tiempo y que además era el más grande alemán y que eso iba a ser reconocido por generaciones futuras. Jaspers también lo define, ya lo he dicho y quizás con esto voy a tener que terminar. Jaspers también lo define como un escéptico, un heroísmo escéptico, resignado, sin ilusiones, desesperanzado. Y efectivamente, Weber tiene constantemente visiones muy pesimistas con respecto al futuro. A todos aquellos que le preguntaban al terminar la Primera Guerra Mundial, Herr Profesor, ¿qué podemos hacer frente a esto? Pues él lo que decía es, como Carl Levitt, que escribió un excelente artículo sobre Weber y Marx, y que era un discípulo de Heidegger, se refirió a Martin Heidegger como un pensador en tiempos de indigencia. Y Weber, después de 1918, algunos de sus estudiantes le llegó a decir, vamos, nos vienen tiempos muy duros. No nos espera la alborada del estío, sino que tenemos una cruda y gélida noche polar delante de nosotros, dice en La ciencia como vocación. O sea, no los voy a engañar y tampoco es mi función como profesor darles línea de a qué partido político o qué posición política deben de tomar. Yo simplemente estoy aquí describiendo características de lo que estamos viendo y no veo un futuro promisorio. Es un tiempo indigente. Quizá es un tiempo indigente como el que también estamos viviendo hoy en México. Y Weber seguramente tendría un pronóstico bastante pesimista con respecto a lo que puede llegar a ocurrir en México como consecuencia de la pandemia, como consecuencia de la recesión económica, como consecuencia de la pérdida de empleos, como consecuencia de la quiebre de Pemex, como consecuencia de pues, el agotamiento del petróleo como principal recurso energético que va a tener que ser sustituido por otras fuentes de energía. Y en ese sentido, pues Max Weber sigue siendo muy vigente precisamente porque él hacía análisis sociales y políticos aceptando el mundo desencantado, el mundo que se le ha quitado la magia, el mundo que ya no puede interpretarse y justificarse en términos de promesas, de vamos a eliminar la corrupción y es posible hacerlo y se pueden hacer transformaciones fantásticas. Él decía, esos pues son promesas que no están basadas en posiciones reales. Desde una perspectiva realista, ya en este momento tenemos una posición de desesperanza y además donde pues esta pandemia ha venido por un lado a exacerbar ciertas características de la dependencia a la tecnología, como lo estamos viendo en los medios de comunicación, y por el otro lado se están transformando nexos sociales y familiares fundamentales, como pueden ser, por ejemplo, pues la cercanía y la relación que pueden tener parientes, los abuelos que no pueden ver a sus nietos, saludar a distancia. Y esos son aspectos que en muy buena medida hacen que la perspectiva de ver sea pues una perspectiva sin ilusiones. Esto es entonces sumamente importante y quizá habrá que repetir que esa es en muy buena medida su gran vigencia que tiene para el mundo del porvenir y que además pues sus obras seguirán influyendo en la realización de investigaciones de ciencias sociales, su pensamiento político, defensa de la democracia liberal también lo tendrá y pues solamente nos queda decir que esa es la vigencia, la actualidad, la herencia que nos deja el paradigma Weber en muchos sentidos. Ahí vemos, esta es una colección de la revista del Archivo para la Ciencia Social y la Política Social de Max Weber. Esta es la única colección completa que hay en todo México. La Secretaría de Hacienda tiene algunos
algunos ejemplares de la primera etapa, pero no la llega a tener de manera completa. Y no sé si hay algo más, simplemente para terminar con esto. Esta es la casa de Max Weber en 1957. Ahí pueden ver que en esa época estaba muy descuidada. Finalmente la compró la Universidad de Heidelberg, la remozó. Podemos pasar a donde está el balcón de 2007, Adrián, para que se vea así. Esta es ya una foto tomada medio siglo después, ya una vez que la Universidad de Heidelberg la compró, y es pues es el balcón de donde Max Weber contemplaba el castillo de Heidelberg. Él vivía en el piso en donde yo estoy ubicado ahí, y en el piso de arriba lo compartía, era un palacete enorme, lo compartía con el teólogo Ernst Troeltsch, que fue tan importante y tan fundamental para su propia construcción. De hecho, ellos dos defendieron la tesis de la ética protestante en diferentes ámbitos de economistas, historiadores y teólogos. La siguiente, ¿cuál sería? Nada más para no dejarlos sin una explicación. Sí, bueno, ahí estoy. Esa es una foto tomada en octubre de 1981, hace 39 años, en la tumba de Max y Marianne Weber en el Panteón de la Montaña, el Bergfriedhof, porque yo como estudiante me tocó por suerte vivir a un lado de la entrada del Panteón de Heidelberg, en donde están enterrados muchísimos personalidades artísticas, músicos, escultores, el presidente de la República de Weimar, Friedrich Ebert, y bueno, esas flores las compré yo para tomar la fotografía ahí con una cámara muy rudimentaria que tenía para sacar selfies. Y con esto, pues entonces damos por concluido en una hora. Esta es una foto interesante porque aquí se ve, es ya el cadáver de Max Weber preparado inmediatamente después de su fallecimiento el 14 de junio. Esta foto del 15 de junio ya que está preparado, pero ahí lo que se puede ver, pues es muy claramente algo que Max Weber siempre ocultaba, que era esa cicatriz en la mejilla izquierda que había adquirido en un duelo de estudiantes de un sablazo que le dieron a los 18 años, porque en Alemania era considerado un símbolo de estatus aristocrático el tener una cicatriz en la mejilla, y entonces buscaban entrar a esos duelos con sable y piernas fijas, simplemente para adquirir la cicatriz, ¿no? De joven, Max Weber, hay por ahí una fotografía donde se ve que no tiene la cicatriz todavía. Esto es antes de que le rajaran la cara en una de estas Studentenverbindungen, fraternidades alemanes semimilitares. Todavía está en Heidelberg, en la Karlstraße 10, la fraternidad a la que perteneció Max Weber. Está abierta al público y aparece una fotografía como esa, pero con un gorro que quizás se lo pintaron encima, que es de los estudiantes de la época, ¿no? Y con esto, bueno, pues rendimos homenaje a un gran pensador, un gran hombre, tiene el respeto que consiguió siempre, por ejemplo, entre marxistas como Lucas, como Horkheimer, o entre liberales, o incluso también entre pensadores reaccionarios de la derecha como Carl Schmitt, o en juristas de defensores también de la democracia como Hans Kelsen, o internacionalistas como Hans Morgenthau, pues se puede decir que influye en la jurisprudencia, en la teoría de las relaciones internacionales, además de haber influido en la historia, la sociología. Hay investigaciones en el Colegio de México que se han hecho para construir los tipos ideales de los caciques y los caudillos que Max Weber no construyó, pero que se han utilizado, por cierto, por un investigador colombiano para hacer una comparación entre Santana y Juan Álvarez. Santana como caudillo y Juan Álvarez como cacique, una construcción
en términos neutrales. Luis Aguilar Villanueva ha hecho todas estas investigaciones de diseños, de cómo se diseñan y se formulan las buenas políticas públicas a partir de un fundamento, un paradigma weberiano. Yo he hecho investigaciones para demostrar cuáles son los valores dominantes que han contribuido a fundamentar la política exterior de México y cómo se ha estudiado en términos de la perspectiva weberiana, de la Wertbeziehung, de la relación a valores. Y también he usado a Weber para estudiar problemas de crisis de legitimidad en la última etapa, por ejemplo, del sexenio de José López Portillo, y que en algún momento dado tendrá que volver a ser recuperado esta investigación sobre cuestiones de crisis de legitimidad. La distinción entre el político de convicción y el político de responsabilidad, y lo que implica el tener y lo que implica lo que es en última instancia la relación de la ética con la política, también ha hecho que se escriban pues muchos artículos al respecto, y también ha habido investigaciones de sociología de la religión aplicada en México a partir de las investigaciones de Max Weber. Un último punto, otro discurso funerario que fue el que pronunció Ernst Troeltsch, aunque no en el momento en que Max Weber había terminado, fue la de decir al final que quizás lo que mejor puede caracterizar a Max Weber es tomar una frase del final de El Julio César de Shakespeare, en donde Marco Antonio le está diciendo al pueblo romano, con este teníamos un César, ¿cuándo vamos a tener otro? Y esto se lo aplicaríamos también al caso de Max Weber como político, intelectual y científico. Ese era el gran pensador, el gran sociólogo. ¿Cuándo vamos a tener otro de ese tamaño? Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Agradezco a los más de 200 participantes que hemos tenido, no solamente en nuestro colegio, sino en todo el país, que nos han seguido. Y me parece que en un momento en el que el mundo está viviendo una circunstancia en donde los discursos públicos tienden a ser simplistas, tienden a ser maniqueístas, rescatar este análisis weberiano, este ideal weberiano de análisis de la realidad es más vigente que nunca. Tener en cuenta las dimensiones, las diferentes dimensiones para el análisis de lo que sucede en el ámbito público, me parece que es muy importante para no caer en la tentación de los discursos simplistas y populistas que están recorriendo no solamente México, sino en Estados Unidos y en varias de las democracias que consideramos consolidadas alrededor del mundo, no se diga en otras que están en construcción o en consolidación como la nuestra. Así que hoy, como en otras ocasiones, agradecemos sinceramente, ahora sabemos por qué el doctor Francisco Gil Villegas es uno de los 5 grandes autoridades alrededor del planeta para hablar de Max Weber. Y a nombre del Colegio de Veracruz, doctor, le queremos extender un reconocimiento virtual, pero que se lo haremos llegar en tanto podamos tenerlo aquí, que dice a la letra: el Colegio de Veracruz otorga el presente reconocimiento al doctor Francisco Gil Villegas Montiel por la presentación de la conferencia magistral Max Weber, análisis de su legado y contribución a 100 años de su muerte, que se llevó a cabo en el marco del aniversario luctuoso del considerado padre de la sociología moderna, con fecha de hoy, un servidor rector del Colegio de Veracruz. Muchísimas gracias, doctor Francisco Gil Villegas. Que tengan todos ustedes muy buena tarde y esperemos reunirnos próximamente para seguir abonando a la discusión que eleve, que consolide los valores democráticos entre todos los mexicanos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Placer es nuestro.